Hola Jorge, estamos nuevamente en una conversación por la vida, tomándole el pulso a la realidad. Hola, Hernán. Y, hola, estamos entonces tratando de tomarle el pulso, Hola. iluminar el camino, ¿verdad? Que estamos en un torbellino y cuesta tener algo de qué agarrarse en términos de conceptos, porque todo se le está desmoronando. Eh, y pensar cómo va a ser el readecuarse a nuevas realidades, qué escenarios posibles se pueden venir. Eh, en ese ejercicio de análisis, de reflexión, es importantísimo tomar distintas miradas y tú, digamos, un poco más bien desde tu percepción, ve cómo nos sentimos, cuál es el ánimo con que entramos a esta conversación. Bueno, el ánimo que se ha ido forjando, porque esto no es como cuando uno quiere entrar con un ánimo, está determinado ya, está determinado por la situación que estamos viviendo. Y a mí me ha tocado como un renacer, ya en el caso particular, como un renacer, y porque estaba muy inquieto hace algunos meses atrás y conversaba con amigos y decía, algo raro hay en el ambiente, algo raro va a pasar. No puede ser que estemos tan tranquilos mirando, no sé, el mar, o una tranquilidad que cada espacio donde uno vive le proporciona. Y algo se cernía. Bueno, eso llegó rápido la respuesta porque llegó con el 18O, ¿ya? Y de ahí la pandemia nos pega una ayudadita. eh, A todos, diría yo, a todos. Ya no vamos a hacer distinciones entre buenos y malos, sino que a todos. Primero al mundo, al planeta, que está muy complicado. Segundo, a los que uno podría decir los malos. Los otros dirán que nosotros somos los malos. A los malos, que estaban muy contentos con el sistema como está planificado, y de repente empiezan a caérsele las patas, o una pata se suelta, y empiezan a tratar de arreglar la pata. Y después, ya no contento con eso, se cae otra pata y al final queda la mesa como tambaleando en una sola pata. Y vemos todos como que esto ya, independientemente de los recursos, más o menos, ¿no? Claro, siempre el que tiene más recursos tiene posibilidad de vivir 2 días más, digo yo. Pero ya pobres y cristianos ricos, mahometanos y agnósticos están viendo que la cuestión no está tan clara y que algo más allá está pasando y va a pasar. Así que yo no sé si tú compartes conmigo esa Sí, percepción que yo tengo yo ahora. creo que como el ánimo es la incertidumbre y el miedo que mucha gente tiene por haberse quedado, digamos, sin una cotidianidad que le daba ciertas seguridades. eh, Piensa solamente en las personas que viven al día, la gente que cobra por semana, el que vive en el sector servicio, que ve de la noche a la mañana que se desmorona toda el hábitat laboral y no tiene más que reconvertirse, o sea, y esa reconversión cuesta de acuerdo a la edad. Fíjate que nosotros, en lo personal, familiar, tuvimos el gran terremoto social del año 73, pero nos pilló joven, nos pilló de 23, 24 años. Entonces, con un matrimonio recién formado, con el primer hijo, o sea, no fue difícil adecuarse, ¿verdad? Porque estábamos en plena crecimiento como jóvenes, pero yo me traslado a la gente que tiene 50 años y que ha tenido toda una rutina de vida en un trabajo relativamente seguro y de la noche a la mañana se le cae la estantería y la reconversión no es fácil porque ahora eh, no es un grupo pequeño el que está en la misma situación, es la gran mayoría de los chilenos y de los habitantes del planeta los que están en este estado, digamos, de incertidumbre, de desprotección y además con el miedo de poder enfermarse y tener una alta probabilidad de sucumbir, ¿verdad? Como tantos miles, porque los servicios asistenciales son precarios, no alcanzan,
o llegan tarde. Entonces, esto ha puesto en desnudo, digamos, una realidad que se vivía en una especie de burbuja. El sistema te vendía un exitismo, tú tenías el acceso a cosas, y con eso paliabas, digamos, la pérdida de calidad de vida, trabajar casi 7 días a la semana, estar persiguiendo el fin de mes para poder pagar las deudas. Yo creo que esa situación de fondo que venía, que se había hecho, digamos, explícita con el 18O, ¿verdad? Estos 5, 6 meses llevamos ya desde la convulsión social, pero se agrava cuando la economía global se detiene. Y nosotros como país que vive hacia afuera, vive exportando materias primas, exportando chips de madera, exportando concentrados de cobre, alimentos perecibles, ¿verdad? Alimentos frescos. De la noche a la mañana se ve que las economías se cierran y este país se empieza a mirar para el lado. ¿Dónde está la industria? Fíjate, como anécdota, antes de pedir tu pase, eh, un amigo que hacía capacitación a las mineras, se tuvo que reconvertir, dijo, tenía un equipo de trabajadores, de amigos que habían formado equipos para entrenar a los trabajadores de la minería en cuestiones de riesgo. Dijo, tenemos que reinventarnos. ¿Qué se puede hacer? Se pusieron a fabricar mascarillas. En Antofagasta, en Chañaral, están abasteciendo a los municipios, compraron toda la tela que había disponible y se pusieron a hacer mascarillas. Es terrible, después de haber tenido toda esta gran industria textil en Chile, 40, 50 años atrás, hoy día no tengamos qué empresa textil pueda proveer esto tan indispensable ahora como son las mascarillas, que tengamos que depender de proveedores externos. O sea, el no tener industria ha pegado como un golpe fuerte en la conciencia de todos, porque no podemos vivir de servicio, no podemos ser todos comerciantes, y todos vendernos pomadas unos a los otros. Necesitamos la economía real, esa economía que es de sudor, es de máquina, es de arado, y eso está faltando. No sé, esa es mi percepción inicial frente a tu pregunta. Bueno, tal como tú dices, o sea, la economía de papel que estábamos viviendo, una economía sin ningún sustrato y sustento, nos convirtió en vendedores y compradores de espiroquetas o cualquier cosa. O sea, yo de repente hago esto, lo otro y lo demás allá. Lo único importante es que termine el día con más lucas en el bolsillo que menos. Pero, tal como dice Mujica, el costo de hacer esas lucas es vida. Es vida la que uno está entregando cuando va buscando plata solamente para subsistir. Pero eso era un poco antes, después ya se empezó a buscar plata ni siquiera para subsistir. Más plata, ¿para qué? Para pagar un montón de suntuarios Que ahora se y reconocen cosas como suntuarios. Claro. desechables, ¿cierto? Que no tienen ningún sentido, ¿ya? Y todos vivíamos como, entre comillas, ¿ya? Algunos más, otros menos, ¿ya? Insertos en esa mediocridad de vida que no es profunda, que está siempre mediatizada por el conseguirse plata o hacer tirar a la tarjeta de crédito o tratar de quedar debiendo, ¿ya? En cualquier parte, y algunos muy ordenados, claro, y son pocos los que son muy ordenados, tratando de balancear el presupuesto personal, porque aquí se veía toda una economía macro, pero nadie hablaba de la economía micro, o sea, lo que pasaba en la casa. Ya todos veíamos cifras impresionantes, tanta plata que se ganaba en la ISAPRE, las AFP, La una cantidad banca. impresionante, ¿ya? Una impresionante cantidad, y al final yo veía cuando salían las jubilaciones que salían con una miseria de plata, y yo decía, bueno, este negocio que inventó un señor que todos conocemos, con un señor que hoy día está tratando de estar en la presidencia, ¿ah? Apoyado por todos estos grupos, que era, claro, el negocio redondo. Los que tienen ese negocio dicen, pucha, qué fantástico. Pero hoy día ese mismo negocio
y ahí está el tema, ya, como tú dices, tu amigo se tuvo que reconvertir porque todos creíamos que íbamos a ser poderosos y que íbamos a tener más y íbamos a poder incluso tener más que el otro, porque así ha sido, esto se ha convertido en eso. Entonces tiene que reconvertirse sobre la marcha porque si no, al final no come. Y como ya no hay Estado, como no hay empresa, una empresa como Yarur hace poco, Yarur se fue hace poquitos meses atrás, que tuvo que cerrar. Y así como cerraron todas las empresas La de post-golpe, calzado, claro. claro, post-golpe, y hoy día entonces tenemos esta economía que no resiste ni un ratito. Porque ahí donde está el milagro. El milagro era que resistiera. No sabíamos cómo estaba resistiendo porque Claro, papel. que resistía, disculpa, resistía en función de endeudamiento. Y el endeudamiento ya estaba llegando al tope del 70% de los ingresos familiares comprometidos en deuda. Y ahora nos están metiendo más deuda, ¿verdad? Las personas que se están comiendo el ahorro de la cesantía y después el crédito que viene, en vez de haber sido directo, se ha canalizado a través de la banca. Bueno, esto ya lo hemos comentado, pero el punto de fondo es qué va a hacer Chile como país en términos de reordenar y de salir de esta camisa de fuerza que ha sido la Constitución, porque en otros países, aunque sean países con gobiernos de derecha, son repúblicas más sólidas. Macron, por ejemplo, en Francia, va a mantener la cuarentena, va a mantener el confinamiento porque sabe que de esa forma se sacrifica la economía, pero se preserva la vida en la población. Cuando otros países están improvisando reactivaciones anticipadas y la ciencia está diciendo que el virus no asegura que después que alguien se enferma no pueda recaer, no hay una inmunidad que se gane. Y aquí inventan el carné de alta, o sea, siempre la fantasía de la imagen. No, a mí me dieron de alta, no me puede dar de nuevo. O sea, comernos mentiras tras mentiras, yo creo que eso va generando más desconcierto, más incertidumbre, como decíamos, y también más bronca. Y eso es malo, porque lo que yo veo es que si no se activa el tejido social, si no se recupera el tejido social y se activan los mecanismos a nivel de comunas para empezar a generar ollas comunes, sistemas de cooperación con la población, nos va a pillar esto muy mal porque ya la ciencia, la OMS, los países de Europa están diciendo que esto es largo, que esto no termina el 1 de mayo o el 15 de mayo como es el deseo de los gobiernos. Aquí tenemos que prepararnos para ser pobres, ¿ya? Volver a tener un par de zapatos al año, volver a consumir aquello que producimos y no aquello que se importa. O sea, tenemos que entender que la globalización va a dar paso, igual que en el periodo entre guerras, a economías cerradas. Y una economía débil como la nuestra va a costar mucho que sea autosuficiente porque dependemos del combustible, la carne, por ejemplo, el grueso se importa de Paraguay y de Argentina. Es decir, yo lo veo desde el punto de vista de mi especialidad, que es el comercio internacional, como un país que está en serios aprietos, porque aquí la herramienta es de un Estado responsable, activo, que invierta, que haga el ferrocarril, que le meta Luca con un endeudamiento a 50 años plazo, pero que genere empleo en obras de infraestructura que el país necesita. Pero eso no cabe en la cabeza de los neoliberales que son dogmáticos, tosudos, reincidentes en sus mismas recetas y que se van ahogando en el pantano, pero son porfiados, como el chiste del piojento, del porfiado, ¿ya? Que siempre, no sé, otro día te lo cuento, pero el cuento es que el tipo era tan insistente, ¿verdad?, que se estaba hundiendo, y el tipo seguía insistiendo en insultar al otro, diciéndole piojento, y cuando estaba en la ciénaga, sacaba los deditos para afuera y hacía así, digamos, para seguir, o sea, no cambian nunca, ¿ya? Esa es la idea, no cambian nunca. Entonces, y que se genere una generación, digamos, surge una generación de personas racionales. Aquí nadie,
nadie quiere el Estado totalitario, ni quiere un Corea del Norte. Aquí lo que queremos es equilibrio, descentralización, terminar el presidencialismo absurdo que aquí no se mueve una hoja si no lo hace el presidente de la República. Aquí lo único que hacen los parlamentarios es ponerle nombre a las calles, lo único que pueden hacer, ¿ya? Y otorgar pensiones de gracia a alguien. O sea, en el fondo tenemos un parlamento inválido, costoso y además servil, porque ni siquiera hace una buena oposición. Ya, Jorge, tu lado. Yo creo que, mira, es todo eso y mucho más. O sea, nosotros estamos en un gran problema, ya estamos en el meollo de la tormenta, que no es, esa tormenta había empezado antes, había empezado con una llovinita, empezamos a acomodarnos a eso ya, a acumular cosas materiales y no a acumular realmente conocimientos y valores agregados. O sea, un país que invierte un 0,3 en investigación del Producto Interno Bruto, es un país que no va a despegar nunca ya en este sistema. Porque también convengamos que este es un sistema, nosotros estamos en Occidente, no estamos en Oriente. Acá nosotros no tenemos la cultura que tienen los indios, no tenemos la cultura que tienen, no sé, Los los japoneses. orientales, claro, que meditan un poco, que tienen alguna visión más allá y que lo hicieron y arriesgaron a algunas cosas, ¿cierto? Acá nosotros estábamos todavía en el periodo cuando llegaron los españoles, que nos trajeron unas cuentas de vidrio ya y les pasamos el oro y nos quedamos contentos. Entonces, mientras no salgamos de ese provincianismo y de esa ingenuidad ya tan grande, ya de que es creer que algo puede multiplicarse 40 veces y no habiendo trabajo atrás, porque tú te das cuenta cómo son las acciones, cómo suben y cómo bajan. Entonces, ¿de dónde sale esa plata? O sea, una persona que un día está en la quiebra y al otro día está millonario, multimillonario. Entonces Claro, tú dices, si yo produje 10, espera, con esto término, produje 10 tarro de salsa de tomate, que era lo que yo produje en un momento, ¿ya? Y que ese tarro de salsa de tomate, que yo lo produje a 10 pesos, ¿ya? De repente lo vendo a 20 pesos y después alguien lo agarra y lo vende a 50 pesos y el mismo tarro de tomate va creciendo el valor de acuerdo a la especulación, que estamos llenos de especuladores, hoy día sobre todo este gobierno es un gobierno de especuladores, ¿ya? Entonces, decía yo, ¿pero cómo se multiplica esa plata? ¿De dónde sale si esa plata no está? Era el costo que tenía eso, más un delta que podría hacer. Entonces, hoy día nosotros estamos viendo una irrealidad total. Y esa irrealidad la estamos pagando, y la vamos a pagar muy fuerte. Entonces, yo te digo, independientemente de tu experticia, que es el derecho, el comercio internacional, esto no tiene pie ni cabeza, si esto no se podía sostener. Este sistema que había, y en Francia y en todas partes, puede ser que ellos lo manejen mejor porque tienen 2000 años de vida. Nosotros tenemos 250 años nomás de república, y resulta que quizás estamos mucho más avanzados porque nos dimos cuenta de problemas que estos otros ya tuvieron hace mucho tiempo, pero no resolvieron el problema, siguieron aprovechándose de nosotros. Si hablemos Claro, y que, aquí un poco para ratificar lo que tú dices, lo que estamos viviendo es el colapso de una economía global financiera que justamente incrementó esa burbuja global en donde la especulación de los mercados de capitales, tú sabes que los mercados de capitales confluyen todos los dineros del planeta, dineros de origen legítimo, legal, o origen mafioso. Ahí están los sobornos a los dictadores, las platas que se coimean cuando se compran armas, el tráfico de la trata de blanca, la pornografía, está todo eso que genera sumas increíbles, ¿verdad? Se canalizan a lo que tú mencionaste, los paraísos fiscales, y se hace el lavado de activos y se infla esto con la compra de títulos, de acciones y derivados financieros, ¿verdad? Que van permitiendo que esa economía de ficción multiplique 20 veces más lo que es la economía real.
Entonces, ¿qué pasa? Que en esa burbuja se vive de la especulación. Y el hombre, el empresario de trabajo, el que está ahí en la fábrica o en la finca, ¿verdad? Ese se ve mediatizado por los intermediarios, por el crédito financiero que es de usura, y lógicamente al final es un asalariado más, aunque se sienta empresario, es asalariado más del sistema usurero global que se lo va tragando. Tú ves aquí cómo esta economía nuestra es el ejemplo palpable del modelo. Tenemos una alta concentración de la riqueza, tenemos unas 7 o 10 familias que manejan todo el poder de la banca, de la finanza, de la logística, de los servicios. O sea, ellos tienen todo completo, desde la educación, la salud, la clínica, la ISAPRE. O sea, y eso significa que por todos lados nosotros somos los consumidores y usuarios que ellos nos van a estrujar al máximo y nos van a prestar plata para que sigamos consumiendo. Y esa era la clave del fenómeno del crecimiento ilimitado, del sueño, porque iban agotando los recursos naturales. Te interrumpo un poco, pero para que no se me vaya la idea. Pero hay que también dejar claro de que el sistema, ese sistema, ¿ya? Se sostiene solamente sí y solo sí, si es que la violencia lo mantiene. Y entonces todos estos especuladores que aparecen como personas muy honorables, que se cuelgan medallas y que hacen, bueno, son las estatuas que tenemos, esas personas están ahí, viven y han acumulado porque tienen sicarios, porque matan gente, porque fueron capaces de matar a su madre por 20 pesos, ¿ya? Y ahí vienen hoy día las grandes bandas, ¿ya? Y ellos están protegidos ¿por quiénes? Por unas fuerzas armadas que nos defiendan el país, que los defienden los capitales de ellos, o sea, por los mercenarios que hoy día tenemos y que se llaman Fuerzas Armadas. Eso es lo que hay que decirlo claramente. El punto justamente, los pretorianos que cuidan a la monarquía, ¿ya? O sea, tú sabes que los reyes le pidieron plata a los burgueses, al burgo, para financiar los ejércitos, y tuvieron ejércitos rentados, tuvieron sus primeros mercenarios pagados para poder defender el poder. Y esta tónica también se da en la religión. La religión también era un instrumento de aplacar cualquier, digamos, protesta, cualquier acción contestataria o de insurgencia que pudiera... entonces, ¿qué nos vendían con la religión? Nos vendían un paraíso a futuro, ¿ya? Era como las bolsas. Tú invierte aquí, pórtate aquí, sufre, ¿verdad? Sacrifícate, pero vas a tener el premio más adelante. Y cuando hubo teología de la liberación en los 60 y 70, después vino el Papa Juan Pablo II y barrió con todo lo que eran los curas del pueblo, la iglesia del pueblo, porque justamente la alianza perversa de poder y religión ha sido, bueno, Marx lo dijo, ¿verdad? La iglesia, la religión es el opio del pueblo. Bueno, yo podría agregarle el fútbol, agregarle los medios de comunicación masiva, le podría agregar los matinales, la Teletón y todas las cosas que se usan para manejarnos, digamos, como un ganado que no piensa, que va a cabeza gacha y sigue las tendencias de la masa. O sea, y ahora que tengamos gobiernos es porque también los partidos políticos se prostituyeron y en vez de defender los intereses de sus representados, se sumaron al modelo y fueron los que han defendido y profundizado el modelo. Entonces, hoy día se está reclamando por el agua. Petorca, ¿verdad? Que ya venía con el problema del agua. ¿Cómo cruza la pandemia una zona en sequía? Si le llevan 50 litros de agua, ¿ya? ¿Qué hace con 50 litros de agua? ¿Quieren que se laven las manos? Los niños se tienen que limpiar con un pañito húmedo. O sea, ¿cómo se puede soportar esta injusticia? Yo creo que esto puede significar, digamos, que llega tanto el descontento, el dolor y la desesperación, que esto pueda reventar en forma muy distinta a cómo reventó el 18 de octubre. Y puede haber, digamos, una respuesta
tanto más sanguinaria que en 1973. Yo creo que ese es mi temor desde el punto de vista de análisis como ciudadano, y creo que tenemos que esmerarnos, Jorge, en que se generen alternativas viables de sentido común para decir, no es ellos o el caos, es ellos o una justicia distributiva, herramientas de trabajo, cooperación, integración latinoamericana. O sea, tenemos que volver a las raíces de lo que era la economía republicana antigua, ¿ya? Que no era para comprar oropeles ni cosas suntuarias, se castigaba a los suntuarios, pero se prefería aquello de primera necesidad. Había dólares diferenciados. Hay que recrear esas herramientas y hay que juntar a gente que se sume para poder armar programas de gobierno que no sean anarquistas, de que peleen contra el Estado porque es machista, porque a mí eso me parece un panfleto, sino que peleemos contra el Estado porque está cooptado, está corrompido por el poder de los grupos económicos. Pero un Estado sano es lo que Chile necesita para poder conducir como locomotora la salida de esta crisis y poder cambiar para que esta cuestión se ordene. Y tenemos que cambiar culturalmente y de fondo el comportamiento de esas Fuerzas Armadas que tienen todavía el switch golpista de los 70 y de la Escuela de las Américas para colocar Fuerzas Armadas que estén ayudando en la catástrofe. ¿Has visto algún guanaco barriendo las calles cuando tienen para reprimir? ¿Por qué no le colocan agua y jabón y barren y limpian las calles de Chile? ¿Ya? ¿Por qué no sacan a los soldados a ayudar a preparar los barrios para que se haya ollas comunes? O sea, yo creo que el rol de las Fuerzas Armadas puede ser muy noble, muy positivo, pero está el problema en quienes las conducen y quienes la imponen la ideología. Bueno, todo eso que hemos dicho y más. Lo que yo creo importante hoy día es que, viendo todos los males que hay y cómo están dadas las cosas, que obviamente están muy desbalanceadas y hay un porcentaje muy ínfimo de la población que maneja esta economía ya que nos hace pedazos. Creo que lo importante hoy día es la unidad de la gente, porque yo he escuchado a muchos amigos, incluso personas que votaron por este gobierno, incluso, y yo sé que no son de derecha, no, pero es que lo van a resolucionar estos que porque ellos saben, son economistas, ya robaron ya por último y tienen plata y no van a robar más. Habían de todos comentarios que escuché, comentarios de gente incluso que ha pasado por la universidad, porque que no estamos hablando de cualquier persona. Entonces, ¿cómo poder? A ver, entonces cuando yo hoy día siempre digo, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con que salga Piñera, creo que lo importante es que se mantenga para que pueda recibir lo que merece, pero del pueblo se lo tiene que dar. El pueblo le dio con un porcentaje mínimo de votación, que era el máximo que podían sacar, pero había un 60% de personas que no votaron y que no están participando en la sociedad civil. Yo me considero una persona que no estoy participando, ya no estoy en el 40%, aunque voto siempre, pero yo creo que tenemos que nosotros hacer una gran fuerza con ese 60% ciudadanos que se den cuenta que si no hay no hay ningún milagro, el milagro económico no existe. Hay que trabajar, hay que sembrar la tierra, hay que sacar el fruto y venderlo a un precio justo. Y hay que crear algo. Hay que quitarle los subsidios que tienen para hacerse sus propias, digamos, represas de reserva de agua. Hay que quitarles el subsidio forestal que le financia el 75% de las inversiones. Hoy día leía que el grupo Angelini, así como generosamente, está diciendo que va a seguir invirtiendo en lo forestal. ¿Qué significa eso? Que colocan un proyecto de 100 y 75 se lo pagamos todos. Entonces, y nadie le controla si son 100 reales, ¿ya? Ellos pueden colocar 200 y el 75 de los 200 se lo pagamos nosotros. O sea, el punto, perdón, el punto es que esos subsidios, ellos son, ¿verdad?, liberales para las ganancias y socialistas para las pérdidas. Cuando pierden, tenemos que repartirlas nosotros, o sea, asumirlas nosotros. Pero cuando ganan,
ganan ellos y lo cuidan, ¿verdad? Como el peor de los avaros. Porque aquí, dime tú, ¿ha habido algún gesto de generosidad más allá del circo de la Teletón, ¿verdad? Que lo hicieron para rebajar impuestos. ¿Ha habido algo en donde expresidentes, los senadores, la clase política diga, vamos a dejar este mes de sueldo completo, 2 meses de sueldo, para que se haga un fondo de ayuda a los más necesitados para la subsistencia durante el periodo cuarentenario? Nada, nada. En cambio, en otros lados, ha habido gestos así, Jorge, ha habido gestos Claro, de pero nobleza. ojo, yo creo que no vivimos de gesto. Aquí, mira, una persona que tiene 2.800 millones de dólares, o sea, y que se levanta temprano según él y trabaja todo el día, o sea, yo entonces me está insultando esta persona a mí cuando me dice eso, porque yo me levanto temprano, trabajo todo el día y a lo más tengo un departamento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo tú llegas a tener esas cantidades de plata? ¿Ya? Bueno, Por la especulación, por el robo, por el matonaje, porque te están, ¿cómo se por, llama?, custodiando la Fuerza Armada, por eso. por Entonces, por esto termino. la corrupción, Jorge, también, márcala. La Sí, corrupción pero que la significa corrupción, que o sea, el Banco piensa de, tú, mira, déjame decirte algo, el Banco del Estado, Esteves, ¿verdad? Creo que era PPD o socialista, no sé, no me acuerdo, pero Esteves le cambia el nombre, ¿ya? Le pone Banco Estado, el Banco del Estado, que era la antigua Caja de Ahorro, ¿ya? Él mal usó el crédito alemán que era gratuito para los retornados desde Alemania. Se los entregó a intereses. Muchas de esas personas se suicidaron porque fracasaron y en desesperación se pegaron un tiro. Él le prestó plata a Luxic para que invirtiera con Montesino y coimeara a Montesino y a Fujimori para invertir como Luchetti en Lima. O sea, le prestó plata a Luxic, ¿verdad? A Edwards, perdón, a Edwards, para reforzar el mercurio. Es decir, tenemos que reconocer, identificar a esos canallas que nos traicionaron y que sirvieron de puente justamente para que se produjera esta consolidación del sistema. A Ricardo Lagos Escobar, que puso, ¿verdad?, que las pérdidas de la AFP las tenían que absorber los afiliados. O sea, todo eso que tanto se dice, hay que refrescar la memoria, ¿ya? Porque la señora Bachelet, ¿verdad?, también es culpable de haber permitido que se instalaran 42 termoeléctricas en Chile, ¿ya? Y de cuando tuvo mayoría para haber reformado y haber llevado un camino constitucional, lo demoró y lo tiró en el último mes antes de irse. O sea, realmente las mesas de este club, las comisiones eternas, nos han estafado. Yo me siento estafado y, lógicamente, el 60% tiene que ubicar un programa que sea sensato y líderes que sean creíbles. Y ahí tenemos pocos líderes que se han apartado justamente de la clase política, no lo vamos a encontrar en el Parlamento, ya lo vamos a encontrar del lado afuera, porque hay gente que se abstuvo de seguir participando porque conoció por dentro, como tú muy bien lo dijiste al principio, conoció por dentro un poco el tripaje nauseabundo que tiene el poder. Po. Ese es el tema. ahora, a ver, la condición humana, que aparece muy noble, y que todos, sobre todo la religión, la coloca en un lugar muy especial, y también las clases bien, ¿ya?, hablan de la gente bien, ¿ya?, del ser humano, ¿ya? Bueno, hay un doble estándar. Yo creo que tenemos que dejar o entender, más bien dicho, el doble estándar. Yo la verdad es que entiendo lo que tú me dices, comparto contigo que son parte del problema nuestros compañeros que podrían habernos resuelto, pero hay una realidad en Chile. Aquí gobierna siempre el mismo sector. Hay que sacarse de la cabeza eso que gobierna. Aquí nunca había un gobierno de izquierda, excepto los mil días de Allende, que ahí entraron algunas personas, pero aquí son los hijos descarriados
¿ah? De las De la mismas familias. oligarquía, La exacto. oligarquía que al final se juntan los fines de semana, se comen el asado, ya hacen los negocios juntos, son los de izquierda, ¿ya? ¿Tú crees que hubiera sido presidenta de Chile? La señora Bachelet si hubiera sido una señora venida de la clase obrera, es la hija de un general, ¿ya? Por eso que fue presidenta de Chile, ¿ya? Porque se parapetó también en la familia militar y no quiso hacer nada ahí porque se sabe, aquí hay 160 o 170 mil uniformados. Sácale la cuenta cuánto gana. Cuando a mí me comparan el Congreso son unos gatos que hay ahí que, claro, que hacen mucho daño, y que son parte del show. Pero calcula tú, de 160 mil efectivos militares, que ¿para qué sirven? Para reprimir al pueblo. ¿Qué es lo que hacen? No trabajan ni en los incendios. O sea, yo digo, ¿qué es lo que hace un militar? ¿Qué es lo que hace? No, Tiene 7.000 horas de malla y curricular, de las agrégale, cuales 4.000 horas claro, son de emprendimientos, golpes, patadas, giros y medio giros. Esa es la verdad. Y se comen toda la plata. Si aquí nosotros no tuviéramos que hacer el gasto militar que tenemos, tendríamos 40 hospitales de última generación. y fíjate en la previsión de los ex Bueno, Fuerzas Armadas, los jubilados, que tienen unas jubilaciones, bueno, eso demuestra que están comprados que son por el sistema, porque el sistema se los dio mercenarios. todo el resto a las FP, ¿ya? A estrujarlos ahí, ¿verdad? Pasen a la Claro, trituradora. Y ellos claro, ahí, entonces, intocables. buenos negocios, porque en el fondo ellos no están en la AFP, ¿ya? Pero son ellos, somos nosotros también, es gente que del pueblo, gente que ha llegado ahí y de ahí lo han corrompido y al final lo torturan, lo vejan para que después ellos también puedan vejar al pueblo. Esa es la verdad de la milanesa. Entonces, ojo, nosotros creo que ya no podemos tirar cañuela atrás porque son personas todas las que están corruptas y no corruptas, que tendrán que se los tendrán que llevar a la tumba, pero hoy día el pueblo, la gente tiene que empoderarse y no permitir que se elijan a personas que no representan al pueblo. Eso es Exacto. súper importante. Eso, Yo eso, ahí dejaría. Si eso no, pero dejaría. si no participo, ¿cierto? Ese 60% va a votar cuando tenga enfrente personas que sean de la sociedad civil. No puede ser porque un buen dirigente sindical no pueda postularse al Parlamento. No puede ser que un dirigente vecinal no pueda postularse al Parlamento. O sea, los políticos amurallaron, cercaron el feudo del Congreso. Es un feudo, ¿ya? Con puentes levadizos. Entonces, esa figura hay que desmantelarla, hay que hacer la democracia profunda y horizontal desde la sociedad civil. Y eso es lo que tú dices, que doña Juanita, la famosa doña Juanita, ¿verdad? La señora de la población, se La sienta señora realmente Miranda, ¿te acuerdas de la identificada. señora Miranda que fue candidata presidencial? ¿Mm? Ah, ¿te acuerdas cómo se Sí. llamaba? Miranda, creo que era el Miranda, apellido. claro, pero esa es la que se subía, se colgaba de las torres, qué sé yo, pero Bueno, ella era seca para el bono, po. Le ponían un bono y se acababa la protesta. pero esa persona, ya, ¿cuándo va a llegar en ese sistema, aunque fuera así, a llegar a poder gobernar el país, te das cuenta? ¿Y Claro, qué país? ¿Qué gobierno? Si aquí estamos obligados, el que entra a dirigir este país está obligado a seguir, porque si no las mafias, por decir simple, hasta ahí no va a llegar. Te cae un macetero, algo te va a pasar si tú llegas a hacer algo. O te tienes que pegar un balazo como lo tuvo que hacer el presidente Allende. bien, Jorge, yo creo que esta conversación ha sido muy positiva. Yo creo que nos cambió el ánimo, porque yo creo que en esta arenga que tú sobre todo has hecho, en términos de que se despierte el 60%, que nunca más que se vuelva a dormir y que no basta con ir a ese símbolo de la Plaza de la Dignidad, a seguirnos peleando por ese símbolo, sino que hay que ir a las catacumbas, ¿verdad?, del confinamiento y empezar a preparar los documentos de trabajo de cómo replantear la economía, una economía a escala humana, ¿ya? Manfred Magniff decía, la economía tiene que servir al hombre, ¿ya? Y el hombre tiene que respetar la naturaleza, por lo tanto, una economía humana es sustentable, tiene que
tener armonía con, con los espacios de medio ambiente, con la flora y fauna, recuperar bosque nativo, reforestar, energías limpias. En este momento la gran esperanza es que se erradique el petróleo de una vez por todas. Y ahí vamos a estar los cementerios de automóviles, ¿verdad? Porque la gente compraba el automóvil como símbolo de estatus. Ahí están los automóviles parados, ¿verdad? Porque el petróleo ya va a salir caro, el flete para traer el petróleo, ¿ya? Hay que pagar, o sea, los tipos tienen que pagarte el flete si quieren que le compremos. O sea, estamos en una paradoja increíble. Entonces, Jorge, el minuto de cierre. Bueno, yo espero que estas conversaciones que nosotros hacemos, que se pueden emitir hacia afuera, que son las conversaciones de un momento histórico, que tiene la posibilidad, todos, los sinvergüenza y los no sinvergüenza, porque yo no estoy de acuerdo en matar a nadie ni poner al paredón a nadie, ¿ya? Los sinvergüenza y los no sinvergüenza, todos de alguna manera hemos estado en uno u otro lado en algún momento de nuestras vidas, ya no hemos pagado el IVA, alguna cosa hemos hecho, ya, porque el chileno también siempre se la saca, como dice el Bombo Fica, ya, de alguna manera. Entonces, tenemos que, en este minuto, sincerarnos, ¿qué somos? ¿Qué somos realmente y qué queremos como personas? ¿Queremos que esto se hunda y no le vamos a dejar nada a nuestros nietos? ¿O queremos realmente redimirnos? Todos, los milicos, estos momios, los fascistas, todos, porque todos nacimos de una mujer, ¿ya? Y éramos niños increíbles cuando chiquititos, y todos, sobre todo los curas, y la Iglesia Católica terrible, y el establishment, pide que no se puede abortar esto, lo otro, y las penas del infierno. Pero el niñito ya crece y nadie se quiere hacer cargo de él. Y de ahí quieren que haya pena de muerte, que los maten, que los metan presos. Esa es la doble moral del chileno, de nosotros los chilenos. Yo no me estoy excluyendo de esto, de nosotros los chilenos. Dejemos de ser doble faz, ¿ya? La verdad es que a mí me duele mucho que seamos doble faz, ¿ya? Que siempre estemos sacando las castañas con la mano del gato y echándole la culpa al otro. Los de izquierda le echan la culpa a la derecha y los de derecha lo mismo. Lo único que yo puedo decir es que sé dónde está la plata. Y no están la gente pobre, y no están los que conozco, sabemos bien claramente dónde están, ¿ya? Hoy día hay personas en este país, habiendo la pobreza que ya, ahora se va a ver, la pobreza que realmente estaba disfrazada. Hay 100 personas que han comprado helicópteros acá en Chile. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Negocios lícitos? ¿Todos son lícitos? Bueno, son cuando no hay, los negocios Jorge, lícitos. cuando no hay Estado... El 10% puede ser a lo mejor porque inventó algo interesante, como lo hizo que inventó el Zoom, el chino, ¿cierto? Ya que se forró en plata, como dicen, o los que han aportado. Pero la mayoría de las personas que hoy día tienen dinero, la verdad es que si hiciéramos las auditorías reales y no las arregladas, ¿ya? Ni las encuestas arregladas que hoy día vemos, ¿ya? Nos daríamos cuenta de que son, por lo general, hay robo, muerte, por lo menos. Te digo yo que hay información, ¿verdad? Hay fiscalizaciones que se frustran porque vienen los lobistas y las aplastan. Pero yo creo que hay en el Estado, en los trabajadores fiscales, hay una capacidad instalada que si le dejan, le cortan esas amarras que les impone el poder político y económico, va a poder destapar muchas ollas, ¿ya? A esos que tú dices que no hay que fusilar, ¿verdad? Pero hay que mandarlo donde corresponde. Los delitos de cuello y corbata, la malversación, la corrupción, tienen que ser penados con cárcel real, porque no puede ser que vayan a clases de ética, porque eso es una bofetada, ¿verdad?, a los chilenos, y a los chilenos que por el muchacho que por vender CD en la calle lo agarró el motín de la cárcel y murió. O sea, digamos, esas situaciones no tienen que volver a ocurrir. Jorge, nos despedimos acá y en cualquier momento, es noticia en desarrollo, ¿verdad? La consigna es
sobrevivir, pero no se Con envicie, participación, no se con envicie viendo participación. tele, piense, converse, Hoy día júntese con sus pares. la colaboración entre todos, ya la solidaridad, ya es lo único que nos va a salvar, porque aquí va hambre, se lo puedo asegurar. Bien, se termina entonces esta conversación por la vida. Chao, Jorge. Chao, Hernán. Gracias.